están ocurriendo muchísimos eventos de los que me gustaría contarles. Por ejemplo, cómo los países europeos empezaron silenciosamente a cambiar su postura sobre la ayuda de Estados Unidos contra Irán. Es interesante analizar la visita de los japoneses a la Casa Blanca y el juramento de lealtad a Trump. El deseo de besar el anillo a toda costa. Pero destacan dos grandes acontecimientos, en particular los rumores confirmados de que Trump planea salir de la OTAN y los países del Golfo Pérsico se unen a los acuerdos de Abraham con Estados Unidos e Israel para llevar a cabo acciones militares contra el régimen iraní. Hoy empezaré con un resumen de lo que ha pasado en las últimas 24 horas y luego pasaré a estos temas trascendentales. Y para terminar, les contaré sobre Nueva York, el alcalde Zaharan Mamdani, su esposa demente y fanática, y sus amigos y compañeros. Pero no por el Partido Demócrata, como podrían pensar, sino por una organización terrorista mundial llamada Donde veas a un estadounidense, mátalo ahí mismo. Y si descubres que es judío, entonces dispárale otra bala más. Entonces, el resumen diario. Los principales acontecimientos de la semana. Bueno, la guerra entre Irán e Israel. Trump amenaza con volar el yacimiento de gas llamado South Pars. Si Irán vuelve a atacar Qatar, entonces Estados Unidos destruirá el yacimiento de gas más grande del planeta. El yacimiento Pars del Sur será borrado de la faz de la Tierra. La guerra ya lleva 19 días. 20. El Pentágono pidió $200.000 millones extra al Congreso. Irán ataca con drones y misiles a Israel y bases estadounidenses. Un F-35 de Estados Unidos fue dañado por fuego iraní. El piloto está bien y no resultó herido. Estados Unidos analiza enviar miles de soldados más hacia Irán. Y el Senado bloqueó por tercera vez la resolución demócrata para limitar los poderes militares de Trump. Los precios de la gasolina están subiendo. Están subiendo. El petróleo alcanzó 118 por barril. Rusia, como principal exportador de petróleo y gas, está obteniendo ingresos extra. Hablaremos de esto después. Crece el temor al cierre del estrecho de Hormuz. El 44% de los economistas piensa que durará más de un mes. El 19 de marzo, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón firmaron una declaración conjunta para participar en esfuerzos que garanticen un paso seguro. El ejército será oleoducto, oleoducto, oleoducto. Esto nos lo informó US News and World Report. Pero hay un matiz importante, un pequeño matiz. La declaración no contiene ningún compromiso concreto sobre el envío de buques de guerra u otros recursos. En esencia, es un gesto político de palabrería destinado a calmar a Trump, como diciendo, el tonto se tranquilizará con nuestras palabras. No es tonto y no se va a tranquilizar. ¿Y por qué calmarlo? No porque criticó a los aliados por negarse a ayudar a asegurar el estrecho. Hablaremos de eso luego. Francia declaró estar dispuesta a ayudar, pero solo después de que la situación se estabilice y cesen los ataques con misiles. ¿Para qué los necesitamos tras los ataques militares? ¿Por qué requerimos a Francia y sus buques de guerra si ya no habrá ataques militares? Bueno, ¿nos están tomando completamente por tontos? Alemania expuso sus puntos. Al inicio dijo que no era su guerra. Nosotros no la empezamos. Este es el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius. Dijo que espera Trump de las fragatas europeas en Hormuz, algo que la flota estadounidense no puede hacer. Entonces no iniciamos la guerra con Rusia, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer Estados Unidos a 8.000 kilómetros de Ucrania si sigue esa lógica? Izvestia informa que las negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania están suspendidas y que Estados Unidos se enfoca en Irán. Trump anteriormente calificó la resolución del conflicto ucraniano como una de las principales decepciones de su mandato presidencial. Rusia sigue atacando. La guerra en Irán favorece a Moscú. Sube el petróleo y Occidente se distrae. En 24 horas hubo 235 enfrentamientos. Rusia atacó la infraestructura energética de Zaporizhia. Por cierto, 40.000 personas se quedaron sin electricidad.
Un dron dañó un centro comercial en Kiev. Las pérdidas totales de Rusia desde el 24 de febrero de 2022 ascienden, persona más, persona menos, a 1.284.000 entre muertos y heridos. Pero, en el mes de febrero, Ucrania, por primera vez en mucho tiempo, recuperó más territorios de los que perdió. ¡Felicidades! La previsión de inflación para 2026 se ha elevado al 2.7%, es decir, la inflación vuelve a acelerarse, los mercados están cayendo, el Dow Jones perdió más de 600 puntos, el Nikkei cayó un 3%, suben los precios de gasolina en Estados Unidos. La inflación dificulta el presupuesto y encarece autos e hipotecas. La probabilidad de recesión en 12 meses subió a 31%, pero Trump dice al respecto: chicos, en cuanto resolvamos todos los asuntos en Irán, y él supone que en 2 o 3 semanas lo lograremos, vamos a bajar el precio de la gasolina. Va a estar a $60 por barril, verán, como todos los demás precios también van a bajar. Él decía cosas que nos sorprendían y luego resultaban ciertas. ¿Cómo puede ser? Tenemos esperanzas de que se hagan realidad de nuevo. La reunión con Trump sigue posponiéndose porque él quiere aplazarla 1 o 2 meses por la guerra con Irán. China supuestamente se opuso a esta operación, pero no se queda muy callada. Trump pidió a Pekín ayudar a desbloquear el estrecho de Hormuz. A China le urge desbloquearlo porque obtiene mucho petróleo, pero no quiere perder prestigio. Por eso no toma partido. Hay un escándalo en desarrollo con Kent, exdirector de inteligencia de Estados Unidos. Hoy le dio una entrevista a Tucker. Estoy seguro de que los dos hablaban al unísono sobre lo bueno que es Irán, lo malos que son los judíos y cómo Estados Unidos eligió al socio equivocado. No debieron elegir a Israel, sino a Irán. Aún no he escuchado esa entrevista, pero sin duda la veré y la escucharé. Si hay algo realmente interesante, se los contaré. Por cierto, el Ministerio del Interior abrió un caso contra ese mismo Kent, porque ahora se sospecha que él filtraba información a Irán a través de Tucker. Ahora pasemos a nuestros temas principales. Estados Unidos, miembros europeos de la OTAN y relaciones en la alianza. ¿Podría ser posible que Estados Unidos deje a sus llamados socios colgados de un enorme clavo oxidado? ¿No estará Estados Unidos cambiando Europa por países de los acuerdos de Abraham? Es decir, ¿no ha comenzado el colapso de todo lo que se organizó como resultado y después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y está ocurriendo? En mi opinión, está cambiando completamente el equilibrio de poder global. Y esto afectará a cada uno, a cada uno de nosotros. Entonces, pregunta número 1. ¿Es cierto que Trump quiere salir de la OTAN? ¿El presidente de Estados Unidos puede decidir eso sin el Congreso? ¿Hay otra opción al estrecho de Hormuz? ¿Y si les dijera que quizá el estrecho de Hormuz no será necesario? ¿Que lo van a cancelar? ¿Quién lo va a cancelar? ¿Y quién puede hacer algo en este planeta? Un tonto sin educación, apodado Donald Trump, también llamado presidente de Estados Unidos. Los demás son inteligentes, pero no pueden hacer nada. Tras días de desobediencia, tras el no de Alemania, el no de Francia y Gran Bretaña diciendo que no era su guerra, después de que cada uno de estos estados de bienestar de Europa Occidental declaró que rechazaban al presidente Trump. Произошло нечто примечательное. Es gracioso y no gracioso. Todavía fingen que significan algo, que su pasado los hace especiales. Son solo fragmentos ridículos de una grandeza pasada. Y así fue como la coalición en Hormuz se volvió real. Mira este video hasta el final porque te mostraré cómo Europa finalmente actúa y cómo una nueva arquitectura regional podría hacer que el estrecho de Hormuz deje de ser un punto crítico. No te lo pierdas. Hola banda. Soy el Dr. Steve, su profesor patriota, listo para ayudarles a entender esta locura con noticias de última hora y análisis únicos. Así que ya saben qué hacer. Activen la campanita y suscríbanse. Déjenme explicar la situación porque para entender este giro necesitan saber qué pasó hace unos días. De esto hablé en mi primer video de hoy.
Es un giro impresionante, y la rapidez con la que ocurrió realmente les dice todo lo que necesitan saber sobre quién tiene en realidad todo el poder en este nuevo orden orbital, como yo lo llamo. Ya no estamos tratando con un orden mundial, literalmente estamos tratando con un orden cósmico. En la tercera semana de la Operación Furia Épica, el petróleo superó los $105 por barril y la gasolina en Londres llegó a $8 por galón. Trump dijo a sus aliados de la OTAN: ustedes se benefician del estrecho de Hormuz más que nosotros. Europa recibe el 10% de su petróleo por esta ruta, 5 veces más que Estados Unidos. Vengan y ayúdenos. No es necesario, pero sería útil y no nos molestaría. La respuesta que recibió Trump fue descarada por su arrogancia e ingratitud. Los países europeos, aliados de la OTAN, de hecho dijeron: no, esta no es nuestra guerra. En resumen, los países con economías amenazadas por el cierre del estrecho de Hormuz se negaron a actuar para abrirlo. Este fue el momento que Trump esperaba, y lo digo literalmente porque su crítica a la OTAN nunca fue emocional, sino pragmática. Siempre fue coherente durante más de 10 años llamando obsoleta a la OTAN desde su primer mandato. No quería destruirla, sino arreglarla, y tenía 3 quejas específicas. La alianza nació para enfrentar a la Unión Soviética, que ya no existe. No se adaptó a amenazas modernas y la mayoría de sus miembros eran parásitos. Ni siquiera puedo decirlo. Bla, bla, bla. Se aprovechan de los gastos de defensa de Estados Unidos. Trump usó la situación en el estrecho de Hormuz para decirle a la OTAN: demuestren que me equivoco, aquí tienen la oportunidad. Demuéstreme su importancia. Y en lugar de refutar sus palabras, la OTAN le dio exactamente las municiones que necesitaba para derribar justificadamente la alianza transatlántica. Presten atención. La OTAN está cometiendo un error muy tonto. Lo he dicho desde hace tiempo y siempre dudé si estaría de nuestro lado. Esto fue una gran prueba. Si todo es tan complicado con ese Hormuz, ¿por qué no crear una alternativa? Entonces, Here's the question that Itak, esa es la pregunta que ingenieros y estrategas se han hecho por décadas. ¿Qué pasaría si evitáramos por completo ese estrecho? Entonces mira este mapa. Omán tiene una característica geográfica sorprendente: un pequeño exclave separado llamado Península de Musandam. Es una fortaleza montañosa y recortada que se adentra en el estrecho de Hormuz. Esto es realmente asombroso. En varios puntos de la península, la distancia entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, así como el Mar Arábigo, es de solo unas decenas de millas. ¿Trump sale de la OTAN? El presidente de Estados Unidos formalmente no tiene derecho a decidir si cancela la membresía en la alianza o, como se dice, continúa siendo miembro. Pero el presidente de Estados Unidos puede dejar de participar en ejercicios, en el intercambio de información y bloquear la ayuda militar. Y además, el presidente de Estados Unidos puede declarar que el artículo 5 de la alianza no está vigente, porque los países de la alianza no pagan lo suficiente o no cumplen totalmente el tratado. El Estado europeo está en shock. Yo diría que está cerca de un delirio tremens. El Reino Unido comenzó a formar una coalición. Parece que es para presentársela a Trump y decirle: bueno, Trump, compartimos un poco, pero no, o para ponerse nerviosos, o algo más tonto como eso. A diferencia de la OTAN, Arabia Saudita anunció que se une a Israel y a Estados Unidos en la guerra contra Irán. Piénsenlo. El principal estado sunita del mundo está a punto de formar una alianza con el Estado judío. Va a coordinarse y ejecutar las órdenes de los generales judíos, buscando destruir el ejército y el liderazgo musulmán en los países vecinos. La coalición de los hijos de Abraham. Si Arabia Saudita se une, varios países de la región que firmaron los acuerdos de Abraham también apoyarán. Y veremos cómo las acciones, que se describen como la toma de control de un estado petrolero por parte de Estados Unidos e Israel, se transforman en una guerra de la coalición abrahámica contra su enemigo ideológico.
Y considerando que ayer el amigo más cercano y asistente de Irán, Qatar, declaró que rompe todos los lazos con Irán, la actitud de los vecinos de Irán se vuelve comprensible. La estrategia de Irán de asustar a todos a su alrededor le salió el tiro por la culata. Donde la teocracia chiita se enfrenta a pueblos sunitas, judíos y cristianos que se unen en torno a una identidad abrahámica común. Como resultado de esta coalición abrahámica, Irán quedó totalmente aislado de los países del Golfo Pérsico y Medio Oriente. Aquí está la lista de países de la región que han instado a Irán a detener inmediatamente sus acciones hostiles: Qatar, Azerbaiyán, Bahrein, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Arabia Saudita, Siria, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Irán está totalmente aislado, se ha desvinculado diplomáticamente. Sus ataques indiscriminados han convertido a antiguos socios diplomáticos en enemigos decididos que exigen el desarme total y permanente de Irán. ¿Ven que la OTAN respondió, no tenemos nada que ver? ¿Y el mundo musulmán? Gracias por la ayuda. Estamos con ustedes. De hecho, el Wall Street Journal informa que los países del CCG, es decir, el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo Pérsico, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, encabezados por los Emiratos Árabes Unidos, ahora insisten en que cualquier arreglo posterior a la guerra debe neutralizar completamente el programa nuclear de Irán, su arsenal de misiles balísticos y su red de marionetas regionales, los hutíes, Hezbollah y las milicias iraquíes. En otras palabras, el único resultado aceptable de esta guerra es un Irán tan desprovisto de cualquier capacidad de resistencia y tan debilitado que nunca bajo ninguna circunstancia pueda volver a amenazar a la región. Esto es más que la tarea que Trump les puso a los militares estadounidenses. Es el aislamiento total del régimen, incluso si sobrevive. Él puso en su contra a todos los que lo rodeaban. Ahora lo odian y no lo van a perdonar. Esto fortalece la relación del Estado judío con el mundo sunita, integrado por más de 1.200 millones de personas. O sea, entonces, ¿quién está uniendo? El inversionista, el mercado y el productor de bienes y tecnología. Es un gran mercado para bienes y tecnología de Estados Unidos e Israel. Esto es un gran problema para Rusia y China. Aunque Rusia ahora recibe muchos petrodólares. Incluso así. Esa era la posición de la OTAN antes de las amenazas de Trump. No somos parte del conflicto, así que Francia no participará en operaciones para abrir o liberar el estrecho de Hormuz en este contexto. Después de eso, Trump dijo, estoy decepcionado de la OTAN. Eso fue el 16 de marzo. Gastamos miles de millones en la OTAN. Una razón de nuestro déficit es que ayudamos a otros países. Y cuando ellos no nos ayudan, definitivamente, es algo en lo que debemos pensar seriamente. Después de eso, Europa se puso en pie de guerra. Europa se arrastró. Apareció una nueva declaración conjunta de Japón y otros aliados en la que señalan su disposición a ayudar a garantizar la seguridad de la navegación ahora a través del estrecho de Hormuz y a apoyar los esfuerzos para estabilizar el suministro mundial de energéticos. Pero esto contradice lo que decían antes. Bueno, no quiero decir se los dije, pero eso es exactamente lo que predijimos que iba a pasar. Nos felicitamos por esto, ya que ahora los aliados de Estados Unidos en Europa y Asia finalmente parecen dispuestos a ayudar con el estrecho de Hormuz, como pidió Trump. Esto ocurre tras una semana de alboroto y pánico por cómo, los países de la OTAN le dijeron que no a Trump. Él lo arruinó y está humillado. Los aliados de Estados Unidos lo abandonan, a lo que dije que esto nunca terminaría así. O sea, aquellos a quienes protegían, como que le dijeron a quien los protegía, rompemos nuestra alianza. O sea, o sea que... Sí, gritar y golpearse el pecho como decir, yo soy Tarzán, tú Jane, o al revés. Y luego esconderse detrás de la espalda y reírse, como estábamos bromeando, somos unos tontos. Eso lo hacen muy fácil, por cierto, porque necesitan un dueño.
Ya sea Estados Unidos, Rusia, China o el Islam, les da igual. Les da igual. Necesitan que alguien los organice y los proteja, y estos son los restos de lo que alguna vez fueron grandes imperios. ¿Quién recuerda hoy a Siria, Babilonia, Egipto, Roma, Cartago o el Imperio Mongol? O las conquistas de Genghis Khan. Alguien lo leyó en cuarto grado, en un libro de historia. Todos esos imperios tienen algo en común. Se desmoronaron y desaparecieron sin dejar rastro. Y en realidad, prácticamente sin memoria de sus logros y hazañas. Estoy seguro de que les interesará mucho saber que el amigo y compañero de Mamdani acaba de ser arrestado, y el tribunal ha dictado sentencia. Deportación. Un gran escándalo político acaba de sacudir al alcalde socialista de Nueva York. Esto ocurrió cuando uno de sus empleados recibió una orden de deportación de un juez. Veremos cómo dos escándalos simultáneos muestran a un alcalde bajo asedio. En su vida personal, mostrando inquietantes simpatías en casa y en su agenda política, sufre vergonzosas derrotas en tribunales. Mamdani es amigo del hombre. Mamdani no quiere dejar las noticias. Primero dijo que robaría no solo a los ricos, sino también a la gente común que tiene ingresos y ahorros. Si ahorraste significa que no necesitabas ese dinero. Esta idea contradice directamente el dogma estadounidense: no gastes todo, ahorra e invierte. Tenemos un gran escándalo que literalmente sacude la administración de Zohran Mamdani, ya que se ha descubierto que su propia esposa, la primera dama de Nueva York, tiene una tendencia a celebrar la masacre del 7 de octubre. Usa la palabra con N, insultos homofóbicos, y expresa admiración por terroristas, suicidas y secuestradores de aviones con frecuencia. No exagero nada. El Partido Demócrata de Estados Unidos y sus agentes en la prensa protegieron tanto a Mamdani que esto solo se supo tras las elecciones. Pero les diré, los neoyorquinos fanáticos igual habrían votado por antisemitas, antiamericanos, yihadistas, ladrones, admiradores, asesinos de niños que superaron a la Alemania de Hitler en atrocidades y crueldades. 80 años tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los bárbaros de la civilización occidental comenzaron a glorificar abiertamente los hornos, a abrir vientres de embarazadas y golpear con varillas de hierro a ancianos y niños. El alcalde de Nueva York, Kami Mamdani, se vio envuelto en un escándalo creciente debido a su esposa sirio-estadounidense de 28 años, la ilustradora Rahma Dawaji. Tras una investigación del Washington Free Beacon que usó reconocimiento facial para vincular cuentas, se halló un preocupante patrón de publicaciones en sus antiguos perfiles de X y Tumblr. En 2017 ella publicó una foto de Leila Khaled, del Frente Popular para la Liberación de Palestina, considerado terrorista por Estados Unidos, quien realizó 2 secuestros de aviones, citando a Khaled: "Si esto beneficia mi causa, aceptaré la muerte con gusto". En el Día Internacional de la Mujer 2015 homenajeó a Shadia Abu Ghazaleh, militante del Frente Popular que hizo explotar un autobús israelí, presentándola como heroína de la resistencia. Para aclarar, explotar aviones es heroísmo y valentía, y matar personas en un restaurante es el colmo de la dignidad y el honor. Y esa es la esposa del alcalde de Nueva York, a quien llaman la primera dama de Nueva York. Se lo merece Nueva York, supongo. En la misma plataforma, ella escribió que las tropas estadounidenses, cito, que luchan en guerras imperialistas no son valientes. Acusó a los militares estadounidenses de exterminar despiadadamente civiles en países del tercer mundo para mantener su hegemonía. Además, acusó a la gente blanca de crear Al-Qaeda. Ella afirmó que Tel Aviv no debería existir, llamó ocupantes a sus habitantes y en 2013 usó casualmente la palabra con N. Este nuevo informe empeora el escándalo previo, donde se reveló que Dawaji dio like en Instagram a publicaciones que celebraban la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023 en tiempo real.
Mientras Hamás mataba, quemaba y violaba a niños israelíes, la esposa del alcalde de Nueva York, en un arrebato de entusiasmo, les envió felicitaciones y todo su apoyo. Besos al aire de una antisemita. Además, para colmo, Mamdani y Douaji recibieron en la mansión Gracie al activista Mahmoud Jalil, conocido por su apoyo a Hamás. Y Douaji también ilustró un ensayo de Susan Abulhava, quien públicamente comparó a los judíos con cucarachas y vampiros. Dijo que los judíos se parecen a cucarachas y vampiros. Obviamente, los judíos hacían matzá con la sangre no solo de niños campesinos, sino también de niños musulmanes. Cabe señalar que esto ocurre al mismo tiempo que Arabia Saudita, Jordania, Qatar, Abu Dhabi y otros como Bahrein se preparan para luchar hombro a hombro con los judíos contra los fanáticos de Irán. Y los nuestros traídos de Siria, Afganistán y Somalia, bastardos. Sí, sí. Y eso, desde mi punto de vista, todavía no he dicho todo lo que realmente quisiera decir sobre ellos. Son elegidos por idiotas liberales para cargos en los Estados Unidos de América. Cuando le hicieron reclamos, el alcalde Mamdani simplemente los ignoró. Él decía que su esposa era una persona privada, sin cargo oficial en su administración, pero cada revelación hace esa defensa menos creíble. Naturalmente, estas pruebas pintan un retrato muy preocupante de la primera dama de la ciudad más grande de Estados Unidos, de alguien que, según sus propias palabras y aprobaciones, ha elogiado a terroristas reconocidos, celebrado atrocidades masivas y las ha aprobado. Ha rechazado crímenes de guerra documentados como falsificaciones y también ha difamado a los soldados estadounidenses usando insultos raciales. Además de todo eso, Es decir, a la señora pues no le gustan esos negros. Ellos son una raza inferior, pero pueden ayudar en el objetivo principal de volverse muy rica y muy poderosa, tanto ella como su esposo. Envidia a los blancos, toneladas. Probablemente, cuando era niña, no la aceptaron en algún grupo al que soñaba entrar. Normalmente, ese odio está basado justamente en esos matices. ahora, en ese entonces, además, el escándalo de su esposa no es la única crisis que enfrenta el alcalde Mamdani. También está perdiendo una batalla muy pública con la administración de Trump por la inmigración, el tema que define su mandato. Un juez de inmigración ordenó oficialmente la deportación de Rubio Bajorquez, un ciudadano venezolano de 53 años que trabajaba como analista de datos en el Consejo Municipal de Nueva York. A esta persona, Mamdani y la presidenta del Consejo Municipal, Julie Menin, lo defendieron como un servidor público respetuoso de la ley perseguido injustamente. El Departamento de Seguridad Nacional narra otra versión y calificó a Rubio Bajorquez de criminal, un inmigrante ilegal que entró a Estados Unidos con visa de turista en 2017 y debía salir ese año, pero permaneció casi 10 años más allá del tiempo permitido. No tenía permiso de trabajo y tiene un arresto previo por asalto, a pesar de que firmó una declaración oficial para su puesto en el Consejo Municipal, afirmando en ella que nunca había sido arrestado. Amigo. Mamdani es ilegal y no puede trabajar. ¿Cómo lo contrataron sin permiso? Además, fue arrestado 2 veces por asalto. Lo arrestaron esta vez lo arrestaron durante una redada, por lo que llaman millas. Y Mamdani presentó este caso como una grave violación de los derechos de un ciudadano estadounidense que fue arrestado solo porque, era latino, amigo de Mamdani, y sin ningún otro motivo, solo para fastidiar. Eso es todo. El alcalde afirmaba que el arrestado tenía todos sus documentos, que sus arrestos anteriores eran un engaño y que esto era un ataque, ya lo adivinaste, a la democracia. Por alguna razón, aquí sí le gustó la democracia, pero con Hamás no. ¿Y luego qué? Teóricamente, claro, se puede destituir al alcalde, pero la población de Nueva York no entiende ni de economía, ni de política, ni de psicología. Están tan adoctrinados, ellos mismos se adoctrinan. Sí que nunca votarían para despedir a nadie que estuviera en contra de Trump y los republicanos. Para ellos, Trump y los republicanos son del infierno. No creo haber conocido en la Unión Soviética a personas tan adoctrinadas.
Quizá algunos soldaditos del ejército que trajeron de los pueblos, y pues los viernes cuentan en la información política que en Estados Unidos están aún peor que nosotros. No imaginan cómo puede ser peor. Entonces, ¿en Estados Unidos debe ser un infierno? Para entender por qué todo esto parece tan coherente, el alcalde que protege a inmigrantes ilegales criminales de la deportación y esa hostilidad hacia el poder estadounidense, necesitas entender la base intelectual. Eso impulsa a Zoran Mamdani y su esposa, es la llamada ideología del tercer mundo. Recomiendo mucho el excelente artículo de Sina Prabhak del Instituto Hudson titulado La lógica del tercer mundo. Y Prabhak afirma que Mamdani no es islamista como tal, no es comunista como tal, pero él representa algo con lo que el sistema político estadounidense nunca antes se había enfrentado. Es un político moldeado por la teoría poscolonial del tercer mundo. Quizá te preguntes, ¿qué es eso exactamente? La teoría poscolonial es una ideología cultural marxista surgida en París, Argel y La Habana. Por supuesto, surgió en posgrados de Estados Unidos y ahora dirige la ciudad más grande del país. Es una cosmovisión que divide toda la realidad humana en una única e inmutable dicotomía moral. En esto radica la esencia de todas las corrientes ideológicas marxistas. ¿No es así? Siempre se centran en la binariedad moral entre el opresor y el oprimido. Sin embargo, para los pensadores poscoloniales del tercer mundo, esta dicotomía se centra en Occidente y la civilización occidental, que son percibidos como el opresor eterno. Para ellos, cualquiera que se oponga al poder occidental es justo por naturaleza. Eso siempre me ha sorprendido. Nuestros liberales, que supuestamente dicen que están a favor de los derechos de las mujeres, y sí, realmente están a favor de los derechos de las mujeres, en contra del racismo, a favor de la libertad espiritual, de inmediato sienten afinidad con los islamistas, que destruyen derechos de las mujeres. Los racistas absolutos prohíben y castigan cualquier libertad absoluta, desde la vestimenta hasta las inclinaciones sexuales. Y dos, estos grupos se sienten perfectamente cómodos en los brazos del otro. Zoran Mamdani no apareció de la nada. Él es producto de décadas de decadencia intelectual que yo personalmente he observado en las universidades. Ahora él está en Gracie Mansion, con el poder de la ciudad más grande de Estados Unidos, mientras las redes sociales de su esposa contarán todo lo que deben saber sobre lo que ambos creen realmente. Aquí está, quizá el único o uno de los pocos demócratas, el senador Fetterman, que opina, por decirlo suavemente, que el comportamiento de los líderes demócratas en Estados Unidos no es muy bueno. ¿Quién es el líder del Partido Demócrata hoy? Ay, no tenemos uno. Creo que el TDS ahora es nuestro líder. Sabe, ahora el TDS dirige nuestro partido. Y ahora se ha vuelto prácticamente imposible, siendo demócrata, estar de acuerdo con algo o decir que estoy de acuerdo con la otra parte sin ser castigado. Lo que los une es la persecución al presidente Trump, en parte porque es un político único que cumple lo que promete. Realmente bajó los impuestos y fortaleció la frontera como prometió. Realmente dijo que no dejaría que Irán obtuviera capacidad nuclear. Este hombre cumple lo que prometió al postularse. Lo elegimos y hace lo que dijo, y creo que eso les molesta. Ese es el único principio unificador que tienen del otro lado. Continuación, añadiré a esto lo que dijo Jim Jordan. Sí, los une un odio visceral hacia Trump, pero también un miedo visceral a ser expuestos. Y por eso se enfurecen, odian y luchan a muerte, como se dice, para que nada, bueno, como dijo Fetterman, les salga bien a Trump. Y aunque sea lo mejor para el país, aún desean que fracase. Por eso se oponen a la ley de presentar identificación al votar. Ante las deportaciones de criminales, intentan protegerlos y defenderlos, incluso físicamente. Tampoco se puede proteger las calles de los delincuentes, no se puede hacer eso, no se puede proteger. Por eso quieren disturbios, quieren saqueos, incendios provocados, incendios en las calles, asesinatos de policías, el fracaso de las iniciativas internacionales de Trump, lo que sea, todo.
Lo que sea mientras a Trump le vaya peor. Así es, toda Ucrania le sigue el juego junto con Zelensky. Los líderes de Europa Occidental también, los profesores en las universidades e incluso los rabinos liberales en las sinagogas reformistas, que en nombre de Dios Yahvé casan a homosexuales y celebran operaciones de cambio de sexo en niños. Quiero que lo entiendan. Mientras piensen así y exijan que todos actúen de esa manera, son nuestros enemigos. Una vez más. Mientras piensen así y exijan que todos actúen de esa manera, son nuestros enemigos. Más que Al Capone. Que Al y otros encantadores gánsteres, tanto de Chicago como de Washington, Los Ángeles y otros, Nueva York y otras buenas ciudades estadounidenses. Entonces, Europa vino arrastrándose a besar el anillo. El Medio Oriente queda bajo la bandera de Israel. Los japoneses trajeron regalos. Rusia y China hacen bravuconadas, pero no sacan los puños de los bolsillos. Rusia, de hecho, envió petróleo a Cuba, cargándolo en 2 petroleros. Moscú busca demostrar que protege a sus aliados, o al menos, que no los abandona en tiempos difíciles. Para Cuba, eso es apenas una gota en el océano. Solo les sirve para sobrevivir un mes o mes y medio, mientras negocian con Estados Unidos por su propio beneficio. Venezuela cedió el petróleo a Estados Unidos. La esposa de Mamdani odia a Estados Unidos y a los blancos, y les tiene mucha envidia. Mamdani hace malabares, busca dinero para cumplir sus promesas. Pero no le sale en ningún lado, excepto robando a esas mismas personas que supuestamente votaron por él. Quizá los que les roban no votaron por él, no lo sabemos. En este punto, damas y caballeros, solo quiero decir que todo lo demás es magnífico. Todo lo demás es maravilloso, y por eso les deseo un día increíble, alegre y estupendo. Nos vemos en la próxima transmisión. Adiós.